Ok, vamos a hacer la exposición del día de hoy de este tema, ¿no? Por somos un lapso de hora y media y vamos a dejar al final media hora para preguntas y respuestas, ¿no? Sobre el tema que vamos a desarrollar. El enfoque que vamos a desarrollar el día de hoy voy a tratarlo de centralizar en el tema de propiedad, ¿ya? En especial, voy a trabajar casi todos los temas vinculados a comunidades nativas en relación al tema de la propiedad que actualmente viene siendo afectada por diferentes procedimientos administrativos y de carácter judicial y el tema del cuestionamiento de los derechos de propiedad de las comunidades nativas, ¿no? Que a veces no encuentra una solución en la vía administrativa y tiene que irse a la vía judicial, ¿no? Veremos también, pues, la constitución de estos derechos, ¿no? A través de este procedimiento que se denomina demarcación del territorio de las comunidades nativas. En la clase anterior vimos el tema del deslinde y titulación. Entonces, esos términos debemos tenerlo claro. En tema de comunidades, hablamos de demarcación del territorio, donde al final del procedimiento se entregará un título de propiedad por el ente formalizador del gobierno regional. En cambio, hemos visto en el tema de las comunidades campesinas que ahí para el tema de alguna manera de la inscripción vía inmatriculación, solamente necesitamos el plano, la memoria y las actas de colindancia. Acá sí va a generarse un derecho de propiedad otorgado por esta entidad del Estado, los gobiernos regionales, conforme a sus competencias, ¿no? Entonces vamos a hacer este tipo de enfoque y vamos a revisar justamente todo el marco jurídico relacionado a las comunidades nativas como parte del procedimiento. Muy bien. Entonces, empezamos con el tema de las competencias en materia agraria. Como saben, existen una serie de procedimientos vinculados al tema agrario, ¿no? La norma que está de alguna manera vigente, que regula el tema de la formalización de predios rústicos y de tierras heredazas habilitadas, está contenido en la Ley 31145, sus modificatorias y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, ¿no? En él se establecen una serie de procedimientos, haciendo o realizando la salvedad de que estos procedimientos solamente se aplican sobre propiedad estatal y privadas. Ahí viene la primera consideración, dejando a salvo los derechos de comunidades campesinas y nativas. Es decir, no se pueden de alguna manera intervenir sobre dichos territorios. Pero siempre ha habido un tema de intervenciones de alguna manera en forma difusas. ¿Qué quiere decir? Existen procedimientos, ya sea sobre comunidades campesinas y nativas, donde ciertos procedimientos al interior de los gobiernos regionales se realizan por lo que se denomina servicios exclusivos, en la cual, pues, frente a un tema de una independización de una comunidad campesina, siendo un tema de materia agraria, un predio rústico, un eriazo, automáticamente se tiene que tramitar la avisación de planos ante dicha entidad. Por supuesto que si estamos en zona urbana, el competente serán las municipalidades quienes deben visar estos planos para el tema de independización. En el momento de la transferencia de derechos de propiedad conforme justamente a los requisitos establecidos en su estatuto, prácticamente deja la connotación de comunal para transformarse justamente en tema de propiedad privada. Y ahí es donde viene la intervención de los gobiernos regionales. Pero en principio, conforme a sus competencias, cualquier superposición, cualquier acto de saneamiento sobre terrenos de propiedades de comunidades campesinas y nativas automáticamente tiene que ser descartado. No hay un procedimiento que permita a los gobiernos regionales en terrenos de comunidades nativas o campesinas que se encuentren inscritos y superpuestas sobre terrenos de periodos rústicos, automáticamente realizar algún procedimiento, ya que estos terrenos no pueden otorgarse en propiedad, ni mucho menos realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, acá hay una diferencia marcada que se debe tomar en cuenta en el momento de iniciar los procesos de formalización. Ahora bien, hay que entender que los procesos de formalización en materia rural de predios rústicos y tierras heredazas habilitadas parte no solamente del conocimiento del territorio en sí, en tema de campo, sino también de la información que se recopile en las diferentes entidades. Debemos tener claro que la propiedad no se define con el registro. Es decir, si yo quiero determinar si un terreno, un área determinada,
se encuentra sobre propiedad comunal o no, si bien es cierto, puedo solicitar un certificado de búsqueda catastral registro, esto no es concluyente. La única forma de determinar si me encuentro dentro de un territorio de una comunidad campesina o nativa es prácticamente realizar un estudio de propiedad y este estudio lo tiene que realizar el gobierno regional. Entonces, los estudios que realiza el equipo técnico del gobierno regional es trascendental para determinar el tema de las competencias, especialmente para el tema del saneamiento físico legal de predios rústicos y terrenos riesgos habilitados. Muy bien. Un tema también que de alguna manera define algunos conceptos especiales en el tema del saneamiento de propiedad es el tema de las consideraciones que se tienen con respecto a la diferencia entre pueblos indígenas originarios y el tema de las comunidades campesinas y nativas. Algunas teorías indican que son conceptos paralelos, ¿no? Que uno contiene al otro, que al hablar de pueblos originarios, ¿no? Pueblos indígenas originarios, estamos hablando de los territorios de las comunidades campesinas. Pero como vamos a ver más adelante, acá hay una interpretación totalmente diferenciada al momento del saneamiento físico legal, especialmente para bienes del Estado. No son conceptos de alguna manera que tengan una relación directa, sino conceptos dispares que se trabajan en forma independiente. Para el tema de pueblos indígenas o originarios, el ente competente para su reconocimiento es el Ministerio de Cultura, es el ente competente, el ente rector. Y en el tema de terrenos comunales, ya sea de comunidades campesinas y nativas, son los gobiernos regionales. Ellos son los que administran su catastro, administran la información de derechos de propiedad sobre terrenos de comunidades campesinas y nativas. Este concepto de pueblos indígenas originarios tiene una connotación totalmente diferente. Desde el punto de vista, no puede ceñirse que un territorio de una comunidad sea lo mismo que un pueblo originario o un pueblo indígena. Entonces, estas consideraciones se deben tomar en cuenta a fin de realizar un saneamiento físico legal, para lo cual, cuando realicemos un saneamiento sobre un territorio comunal, sobre un territorio, un centro poblado o digamos, un predio del Estado, automáticamente debemos hacer las consultas a las entidades pertinentes para que nos define, en primer lugar, si estamos en un área que pertenece a un pueblo originario, si esa área que vamos a tomar existe al interior un pueblo originario o un pueblo indígena. Entonces, esa respuesta que nos dé el ente especializado permitirá tomar la decisión de continuar o no con el saneamiento físico legal. En materia, digamos, de formalización, ya hemos dicho, formalización de asentamientos humanos o centros poblados o de alguna manera, predios que pertenezcan a entidades del Estado, ¿no? Entonces, ahí hay una diferenciación que debe tomarse en cuenta. Muy bien, entonces, el primer componente, de alguna manera, de poder determinar cuáles son estos pueblos originarios o pueblos indígenas o originarios, necesariamente está en la información del Ministerio de Cultura que lo publicita. Ahí existe una base de datos de todos estos pueblos para poder realizar la diferenciación. Es decir, de alguna manera, esta relación de pueblos es totalmente diferente a la relación de pueblos de comunidades campesinas y nativas que puede tener SUNAR o que puede tener el gobierno regional. Entonces son diferentes fuentes de información que debemos separarlas al momento de realizar las consultas respectivas. Entonces, esto va a permitir definir exactamente si tomamos competencia o no para formalizar un determinado pueblo o un determinado bien del Estado como parte del procedimiento. Entonces, tenemos que hacer las consultas. Esta base de datos está a disposición, es acceso libre, para que se pueda hacer las consultas respectivas. Muy bien. Entonces, la ley 31145 y su reglamento, el decreto supremo 014-2022 Midari, en el artículo 3 establece una especie de secciones al tema de la formalización, donde no se puede formalizar, son las famosas exclusiones. El artículo 3 del reglamento antes citado establece de alguna manera situaciones especiales donde el ente formalizador regional no puede intervenir debido a que estos espacios geográficos, estos grupos de propiedad, no son parte del proceso de formalización. En consecuencia, uno de los primeros aspectos que detalla el reglamento habla de predios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas. Entonces, en esta primera parte debemos tener claro
que el gobierno regional tiene que tener de alguna manera, pues, actualizada toda esta información. Ese es en primer momento. Solicitarle al registro público o al registro de predios información. Esta información puede ser de alguna manera remitida para un gobierno regional, pero hemos dicho que esta información no necesariamente está completa, porque acá estamos hablando de propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas. Entonces, es una base completa la que se debe elaborar a nivel de gobierno regional para que se pueda, de alguna manera, definir esta intervención, si es competente un gobierno regional para la formalización de un predio rústico o un área habilitado, o no lo es. Para lo cual, como les digo, esta base gráfica de propiedades donde esté incluida todas las comunidades campesinas y nativas debe estar completa. Primer punto. Segundo punto, eh, el SICAR es un aplicativo que pueden ingresar a Internet, en el Google, y automáticamente visualiza ustedes una base gráfica de todo lo que son comunidades campesinas y nativas. En primer lugar, debo indicar de que esta base, primero, que no está completa. Esta base no está definida conforme a la realidad. Muchas de las comunidades campesinas y nativas ya se han fraccionado, se han independizado áreas que de alguna manera modifican el área original de estas comunidades, motivo por el cual no hay una acción o un sistema continuo de actualización de la información, lo que genera que el equipo técnico del gobierno regional tenga la obligación de actualizar dicha información. Y estamos hablando de información de alguna manera que tiene planimetría, que puede estar en el registro de predios o puede estar justamente en el tema del propio gobierno regional, pero esta base gráfica tiene que ser elaborado para poder definir esas áreas que son materia de formalización. ¿Y por qué es importante en el tema de predios rústicos? Debido justamente a que acá se tienen que hacer las exclusiones. Y un segundo elemento es de que a veces una comunidad campesina o nativa quiere inscribir áreas, ¿no? Sus áreas vía inmatriculación. Entonces, es necesario también saber si esas áreas ya se encuentran inscritas a nombre de otra comunidad o a nombre de un privado. Entonces, es importante tener una base gráfica de propiedades que permita determinar esta situación jurídica. Entonces, la importancia de contar con la base actualizada para un proceso de formalización. Es decir, cuando se hace un trabajo de deslinde y titulación en materia de comunidades campesinas o este tema de demarcación que vamos a ver, automáticamente el gobierno regional tiene que tener elementos gráficos, elementos de propiedad que le permitan de alguna manera definir todos los derechos de propiedad que está al interior de esta zona pretendida o esta zona que se va a inmatricular, como parte justamente de su labor técnico-legal como gobierno regional. Muy bien. Entonces, el marco legal del tema de las comunidades nativas está contenida en la Ley 22.175, la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las regiones de selva y de ceja de selva. El Decreto Supremo 0679, 003 79 AA es el reglamento de la 22.175. La resolución de Superintendencia General de Registros Públicos, la 122/2013, que aprueba la Directiva 05/2013, que regula los actos de inscripción de los derechos de las comunidades nativas. La resolución ministerial 435/2016, Minagri, que son lineamientos para la ejecución del procedimiento de reconocimiento e inscripción administrativa de la personería jurídica de las comunidades nativas, la resolución ministerial 370/2017 Midagri, que es el lineamiento para georreferenciar el plano de demarcación del territorio de comunidades nativas tituladas, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y la resolución ministerial 443/2019 Midagri, lineamientos para la demarcación del terreno de comunidades nativas. Especialmente esta última resolución ministerial, no recoge de alguna manera este punto de partida que estamos viendo para un buen trabajo de formalización de comunidades nativas, que es decir, la elaboración de la base gráfica de propiedades, que es un elemento esencial para el proceso de formalización. Muy bien. Uno de los puntos importantes de una comunidad para lograr el tema de la propiedad es su tema de su reconocimiento. Y existen tres momentos de una comunidad nativa.
El primer momento es el reconocimiento administrativo por parte del gobierno regional. Un segundo momento es ese reconocimiento ya ante registros públicos, digamos la generación de la personería jurídica con una partida registral de personas jurídicas. Y un tercer momento ya el procedimiento de titulación a través del procedimiento de demarcación territorial, donde se emite otra partida registral, pero en el libro de propiedad, ¿no? En el libro de predios. Entonces, estos tres momentos no necesariamente se dan dentro del desarrollo de una comunidad nativa. Puede quedarse solamente en el tema de un reconocimiento administrativo u otro tener una partida registrada de persona jurídica y quedarse ahí y no generar temas de derechos de propiedad. ¿Debido a qué? Debido a que esta comunidad podría encontrar sobre terrenos de mayor extensión de propietarios privados o de otras comunidades. Entonces, pueden haber esas problemáticas generalizadas dentro de los procesos mismos de esta deslinde, en este caso, este procedimiento de demarcación del terreno de las comunidades nativas. Entonces, este primer punto lo vamos a ver. Muy bien, entonces tenemos el tema de la Constitución Política del Perú, que habla del tema de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? El artículo 89 indica que las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, motivo por el cual este fundamento constitucional le da un nivel superior en el tema del reconocimiento. Cuando vieron o definimos este artículo 3 del reglamento de formalización de predios rústicos que indican el tema de la posesión, eso está vinculado mucho al tema de la existencia legal, independientemente a la inscripción registral. Entonces, se respetan estos terrenos comunales, para lo cual se tiene que tener estas consideraciones en los procesos de formalización, especialmente en materia rural. Ahora, estas, digamos, entidades especiales, las comunidades campesinas y nativas, necesariamente pasan por toda una organización especial. Más aún, el tema de transferencia de propiedad tiene ciertos límites. ¿Qué quiere decir? Los estatutos de cada una de estas entidades definen la forma de administración de los bienes, especialmente en el tema de propiedad. Por ejemplo, si en un estatuto de una comunidad campesina o nativa se establece que no se dan derechos de propiedad pleno y solamente se dan derechos de uso del suelo, no podría generarse transferencia de propiedad a terceros, debido justamente a esta connotación especial que tiene el régimen de comunidades, porque pueden limitar el tema de transferencias, por el tema de alguna manera, de orden, de conservar el territorio íntegro del parque de comunidades. Por esa razón, cuando se hace un estudio de las comunidades campesinas y nativas, lo primero que hay que verificar es su estatuto para ver si tienen la facultad, en este caso la Asamblea Comunal, de transferir sus bienes. Si no hay esa facultad específica, te tendrá que hacer pues una modificación de estatutos previa a la transferencia de propiedad. Pero justamente eso es lo que permite el tema de autonomía, ¿no? El tema de organización, autonomía con respecto a los bienes dentro de la comunidad campesina. Y el tema de la propiedad, estos terrenos son imprescriptibles. Imprescriptibles siempre y cuando conserven esta categoría de terrenos de comunidades. Porque ya hemos indicado de que hay situaciones donde terrenos de comunidades campesinas o nativas han sido transferidos a terceros y automáticamente esos terrenos dejan de tener la connotación comunal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el registro aún aparecen esas áreas inscritas registralmente a favor de la comunidad, pero jurídicamente ya dejan de ser comunal porque han pasado a terceros. Lo que falta ahí es la independización. Entonces, estos temas hay que tenerlos presentes siempre en el análisis que se haga de los derechos de propiedad sobre el suelo de comunidades campesinas y nativas. Entonces, el Estado va a respetar todos estos connotaciones, especialmente de carácter cultural de las comunidades nativas a nivel nacional, los usos y costumbres, la forma de organización, de alguna manera, toda la actividad económica y social que se realiza al interior de las comunidades. Muy bien. Ahora, el Código Civil también recoge algunas normas vinculadas al tema de las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Especialmente la forma de organización, el tema de los requisitos para el tema de la inscripción, el tema del reconocimiento administrativo en el gobierno regional, el reconocimiento registral en el libro de personas jurídicas, ¿no? Además, el tema de la imprescriptibilidad de los bienes, ¿no? Indemargables, imprescriptibles, pero inalienables ya ha sido este término de alguna manera
este, limitado por el tema de la Constitución de 1993 que permite transferir bienes de carácter comunal, siempre y cuando se realice conforme a la Asamblea Comunal, digamos los requisitos de Asamblea Comunal o dos tercios, y además el estatuto lo permita como segunda consideración, ¿no? Entonces son dos elementos que deben tenerse en cuenta para el tema de transferencia de terrenos comunales. Muy bien. Este es el primer tema de análisis con respecto a terrenos de pueblos o de territorios de comunidades nativas, ¿no? Entonces, uno de los aspectos principales que se debate es que a nivel nacional las entidades públicas están afectando o están independizando partes de los territorios de comunidades nativas. Y esto en aplicación de esta norma, ¿no? La cuarta disposición complementaria y final del decreto legislativo 1358. Y si leemos el texto, indica de que en este caso se pueden afectar para efectos de bienes públicos, ¿no? Bienes públicos, los terrenos, de alguna manera, de los territorios de propiedad de las comunidades nativas o campesinas, ¿no? Acá, de alguna manera, los derechos de propiedad van a estar, de alguna manera, los derechos de Estado por encima de de los terrenos o territorios o propiedad de estas comunidades campesinas o nativas, porque ya se estableció un procedimiento especial para realizar esta acción. Ahora, el presupuesto para la aplicación de esta norma, que posteriormente haya una específica en el reglamento de la 2951, es de que el bien del Estado haya surgido antes de la inscripción o del nacimiento del derecho de propiedad de la comunidad. Si tengo un colegio que ya estuvo antes de la inscripción del derecho de propiedad de la comunidad, automáticamente ese colegio lo puedo independizar. Entonces, ese es el presupuesto de aplicación para esta norma. Entonces, para lo cual se establecen dos puntos muy importantes en el tema de diferenciar los conceptos de pueblos indígenas o originarios que hablé al principio, que deben ser de alguna manera definidos, en este caso por el Ministerio de Cultura. Y el segundo aspecto es el tema de la propiedad o posesión, que debe ser de alguna manera definido, en este caso por el gobierno regional. Entonces, hay dos organismos en consulta, registros, en este caso, el ente de formalización, en este caso, el ente estatal, tendrá que realizar la consulta a estas dos entidades para definir de que estos territorios o estos espacios públicos que se quieren sanear automáticamente no están inmersos dentro de un pueblo indígena originario. Y segundo, que de alguna manera parte de estos procesos es determinar que la infraestructura estuvo antes, de alguna manera, del nacimiento de la inscripción registral en propiedad de la comunidad campesina. Entonces, son dos conceptos que se vienen utilizando actualmente para el tema de estas independizaciones, ¿no? Como parte del proceso. Y específicamente, ya en la práctica, las entidades del Estado, estamos hablando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la SBN, cualquier entidad del Estado donde exista infraestructura pública, se pide de alguna manera de que la infraestructura sea preexistente a la titulación. Por ejemplo, si yo tengo construido un colegio, digamos, en Canta, en la ciudad, en Centro Poblado Canta, en el año 1960, un colegio secundario, y recién la comunidad de Canta se inscribe en el año, digamos, en el año 2000, para poner el ejemplo, prácticamente ese colegio se puede independizar o desmembrar de la comunidad debido a que el colegio estuvo antes del nacimiento registral de propiedad de la comunidad campesina. Ese es el principio que se está aplicando para efecto de extraer áreas de comunidades campesinas y nativas. La preexistencia de la titulación. Tiene que haber una preexistencia previa del predio, digamos, del Estado, un colegio, una posta médica, una comisaría, un uso público para permitir, digamos, independizar directamente. Entonces, ese es el concepto y la primera limitación al tema de propiedad comunal que justamente estamos de alguna manera definiendo dentro de los conceptos de propiedad limitada. Muy bien. Entonces, para formalizar en un principio, como estamos hablando del primer punto de partida de una comunidad nativa, el tema de su de reconocimiento como personería jurídica, ¿no? Como persona jurídica, que inscribir de alguna manera
inscripción, este reconocimiento primero administrativo por parte de los gobiernos regionales y en segundo momento inscribir ya la personalidad jurídica en el libro de registros públicos, es necesario tener en cuenta una serie de características o requisitos esenciales para lograr tal finalidad, ¿no? Un procedimiento es a continuación de otro, es decir, necesariamente para la inscripción o la generación de la personalidad jurídica necesito el reconocimiento administrativo previo del gobierno regional para poderlo hacerlo. Entonces, hay una serie de etapas previas que se tienen que realizar para poder lograr esta finalidad. Y después de obtener, en este caso, la personería jurídica, pasaré al siguiente componente, el componente de propiedad, para lograr la inmatriculación de esos terrenos y la determinación o la asignación de derechos de propiedad a favor de la comunidad nativa a través de este procedimiento de demarcación. Muy bien, entonces, esta primera parte es un procedimiento de carácter netamente administrativo, por lo cual los gobiernos regionales están realizando el tema del reconocimiento de las comunidades nativas. Entonces, el ente competente para realizar esta actividad, una vez cumplidos los requisitos, son los gobiernos regionales. Y ya lo vienen haciendo, esta es una versión del 2023, donde están reconociendo la existencia de una comunidad nativa, ¿no? Como parte de su procedimiento. Y una vez reconocido, contando con una resolución, automáticamente esa resolución va a servir de base para la inscripción registral de la personería jurídica, que es el segundo momento. Es decir, para inscribir registralmente la existencia de la persona jurídica de una comunidad nativa es necesario contar con una resolución previa. Esta resolución otorgada por el gobierno regional y después es entregada en copia al representante de la comunidad para que lo presente al registro público. Por supuesto que hay una asesoría por parte del equipo técnico del gobierno regional para que logren inscribir no solamente este reconocimiento, sino también el estatuto, el nombramiento de la junta directiva y otros actos registrales como parte, digamos, de este proceso. Entonces, todo tiene que haber un orden y que necesariamente después de esta inscripción de la personalidad jurídica pasaríamos justamente a la inscripción del derecho de propiedad, pero eso está supeditado a cumplir ciertas condiciones especiales. Y las condiciones es que el terreno donde se va a constituir, donde está constituida esta comunidad nativa, esté de alguna manera libre de inscripciones registrales, de que no exista inscripciones de otra naturaleza que podrían cuestionar el tema de la inmatriculación. Muy bien, entonces, para iniciar este tema del reconocimiento, el representante de la comunidad nativa, ¿no? Se encarga de gestionar este reconocimiento ante el gobierno regional, ¿no? Para lo cual presenta una serie de documentos. Entre los documentos presentados son las copias simples del documento de identidad del solicitante, el representante de la comunidad, en este caso, este representante que va a gestionar toda esta inscripción. Copia del acta en que se acuerde solicitar el reconocimiento de la comunidad nativa y se elige a los representantes para dicho fin. Debe haber un libro de actas, una asamblea donde todos acuerden el tema de su reconocimiento administrativo ante el gobierno regional. ¿No? Este libro de actas de alguna manera recoge la voluntad de este grupo de familias que quieren constituirse como una comunidad nativa. La resolución de miembros de la comunidad nativa. Tenemos que tener identificados a los miembros que de alguna manera han nacido al interior de esta comunidad nativa. Es uno de los principios básicos, tener este reconocimiento como personas que han nacido dentro de la comunidad nativa. Que después se puedan integrar otras personas totalmente diferentes a las nacidas en la comunidad es un procedimiento posterior que podría darse dentro de los estatutos de la comunidad, pero en principio para un primer reconocimiento necesariamente tienen que ser los nacidos al interior. Y el croquis del territorio de la comunidad nativa, ¿no? Con la identificación de estas zonas de vivienda, zona de pesca, caza, recolección u otros. Esto es lo que diferencia a las comunidades campesinas, ¿no? Porque al final se va a realizar una evaluación del suelo donde está en el territorio por capacidad de uso mayor, donde se van a establecer los diferentes usos del suelo y se va a dar una parte en propiedad y otro en uso de suelo, que vamos a diferenciar a diferencia de las comunidades campesinas, donde la propiedad es total. Acá sí hay una diferenciación con respecto al uso del suelo. Muy bien, entonces tenemos este croquis, ¿no? Que define de alguna manera el área pretendida por la comunidad y que va a servir de base para su identificación. Es decir, la pregunta que siempre se genera, ¿no?
Antes de un procedimiento de inscripción de una comunidad nativa, ¿cuál es el lindero de propiedad? Lo encontramos justamente en el expediente administrativo. Este expediente administrativo que dio nacimiento a este reconocimiento se encuentra inserto un croquis donde son las áreas pretendidas por esta comunidad nativa. Muy bien, entonces se hacen reuniones de coordinación previas con el representante de esta comunidad, ¿no? Con el fin de recoger los documentos respectivos con respecto a este tema de la constitución, el nacimiento, el tema pues de la organización misma de la comunidad, ¿no? Esta labor es para poder de alguna manera contactarse con las personas, las familias que viven dentro de la comunidad y sobre todo ver la forma de organización. El tema de las reuniones, cómo las hacen, cómo se organizan, el tema del trabajo comunal, es decir, una serie de situaciones que deben ser recogidas en campo para tomarse en consideración cuando realicen el estudio antropológico o sociológico con respecto a las familias. Muy bien. Entonces, el equipo técnico especializado encargado de este reconocimiento va a realizar pues un trabajo de recolección o de recopilación de información, ¿no? Este equipo está entregado por un técnico de campo con experiencia en área de comunidades, ¿no? Que va a definir de alguna manera pues este tema, el grado de posesión o vinculación con el territorio. Y además, un especialista en ciencias sociales puede ser un antropólogo, sociólogo, historiador, arqueólogo del gobierno regional que de alguna manera va a evaluar todos estos temas, de alguna manera de su connotación como comunidad nativa, porque hay una diferenciación justamente cultural entre las comunidades campesinas y nativas con respecto al tema, especialmente el tema del idioma, ¿no? Estos dialectos que se hablan en comunidades nativas y que va de alguna manera a representar uno de los elementos esenciales para su reconocimiento. Muy bien, se hace un trabajo de campo con respecto al reconocimiento. Los especialistas deben mantener una actitud abierta, de alguna manera prudente con respecto al contacto que se haga con los comuneros nativos, ¿no? A veces estos comuneros tienen un tratamiento totalmente diferente con las personas extrañas a su lugar de origen, ¿no? Hay que recoger la información de forma muy discreta, usando un lenguaje muy sencillo, no dejando el tema técnico, para poder de alguna manera identificarla y dar confianza al tema de la recopilación de información. Entonces, se busca de que todo el tratamiento y sobre todo esa actividad del día a día y los usos y costumbres se recojan de la mayor manera, es decir, en el tema de documentación y sobre todo usos y costumbres que serán siendo de alguna manera anotados dentro de los informes que realizan estos especialistas y que logre de alguna manera cumplir el objetivo que se trata en realidad de una comunidad nativa identificada con este territorio. Entonces, se hace la notificación de estas visitas, ¿no? Señalando el día y la hora en que se va a realizar para levantar esta información, la información técnica, la información antropológica que hemos mencionado, como parte justamente del expediente administrativo de reconocimiento. Se realiza el censo poblacional de las familias que están al interior de la comunidad nativa, ¿no? Todos los integrantes de las familias van a, de alguna manera, a formar parte de este padrón, digamos, de este censo, que configuran justamente los datos técnicos y sobre todo datos poblacionales con respecto a esta comunidad nativa que van a ser. Entonces, se hace el estudio socioeconómico con respecto a las actividades económicas, si hay un centro poblado en el interior, qué clases de alguna manera de servicios tienen, si hay un colegio, una posta médica, ¿no? Además, el tema de los usos y costumbres, el tema lingüístico mismo al interior de esta comunidad y todo lo que se llama usos y costumbres, ¿no? Con respecto al tema del origen mismo de esta comunidad nativa, ¿no? Y el técnico comprobará el tema de este plano croquis respecto a los linderos que están definiendo como un área pretendida, ¿no? Definiendo de alguna manera con equipos de precisión, GPS submétrico, recorriendo este territorio para saber de que este grupo de comunidad que va a nacer de alguna manera en este reconocimiento tiene la posesión de estas áreas. En este trabajo de recorrido de la comunidad,
automáticamente se tendrán que identificar algunos factores, especialmente el tema de colindantes, que podrían estar en conflicto con esta comunidad o con otra comunidad nativa. No necesariamente puede ser tercero, podría ser otra comunidad nativa que esté en conflicto. Entonces se elabora la ficha comunal, ¿no? Que se recoge toda la información y el acta de constitución de la comunidad nativa, ¿no? Estos, de alguna manera, documentos van a servir de base para el reconocimiento, especialmente el tema del acta de constitución en asamblea comunal, que definan justamente la denominación, nombre y sobre todo, pues, las actividades que van a realizar al interior de la comunidad nativa. Y las labores de gabinete, el tema de hacer una cuantificación de la población, el censo, y también se va a elaborar el informe socioeconómico con respecto al tema del reconocimiento de la comunidad. Y en este sentido, con toda esta información, la Dirección Regional Agraria va a expedir una resolución de reconocimiento, la que hemos visto, donde va a reconocer a esta comunidad nativa, ¿no? Con una denominación. Y esta comunidad se va a integrar en el directorio de comunidades nativas del gobierno regional, ¿no? Esta resolución es la partida de nacimiento de este reconocimiento administrativo de la comunidad. Por supuesto que esta resolución tendrá que ser comunicada a los representantes de la comunidad para que dentro del plazo respectivo quede firme y pueda generar ya los efectos necesarios para poder llevar esta resolución al registro para su inscripción, para constituir el tema de la personería jurídica. Entonces, el gobierno regional va a entregar una copia certificada de esta resolución administrativa, esta resolución directoral, que reconoce a la comunidad nativa y también va a guiar con el equipo técnico al representante de la comunidad para que tramite o realice el trámite de inscripción ante el registro de personas jurídicas. Entonces, la dirección agraria, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, supuestamente acá hay un tema de que quien va a guiar actualmente en tema de competencias para el tema de la inscripción de la personería jurídica y sobre todo este reconocimiento administrativo que tiene que estar al interior del directorio de comunidades del propio gobierno regional, va a servir de base para futuros reconocimientos que se podrían dar siempre y cuando quede en esta etapa. A veces solamente queda en esta etapa de reconocimiento administrativo y pasan años o tiempo y no realizan el tema de reconocimiento o el tema de la inscripción de personería jurídica. Estos documentos van a quedar como base, como fuente para un futuro reconocimiento en el tema registral del nacimiento de la persona jurídica. Pero si es inmediato, se entregará las copias pertinentes, copias certificadas, para que se pueda ingresar al registro como título e inscribir la personería jurídica. Entonces, hay casos de resoluciones anteriores, antiguas, que sirven de base para el reconocimiento. Si éstas se deterioran o desaparecen o se pierden, automáticamente el gobierno regional podría otorgar una constancia que permita la inscripción de la personalidad jurídica en registro de personas jurídicas. Porque, como hemos dicho, antiguamente, antes del Ministerio de Agricultura y de los gobiernos regionales, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Trabajo era el encargado del reconocimiento. Entonces se va a encontrar en campo a veces resoluciones de este tipo, del reconocimiento de comunidades indígenas llamadas antiguamente comunidades que de alguna manera tenían una connotación doble, campesinas y nativas. Estas comunidades indígenas tenían una doble connotación. Después ya vino la diferenciación entre comunidades campesinas y comunidades nativas. Muy bien, entonces, una vez ya realizado este reconocimiento administrativo por parte del gobierno regional, teniendo ya inscrito en este libro padrón de alguna manera de comunidades nativas, tenemos ya de alguna manera que realizar el trámite para inscripción de esta personería jurídica en el registro de personas jurídicas de SUNAR, para lo cual se va a otorgar de alguna manera copia certificada de esta resolución que se va a llevar al registro de la propiedad, al registro de personas jurídicas para su inscripción. En esta inscripción se puede inscribir el tema de la inscripción de la persona jurídica, la inscripción del nombramiento de la junta directiva y la inscripción del estatuto como actos, como hemos presentado justamente en esos ejemplos,
de la partida registral, generando justamente estos tres puntos importantes dentro del reconocimiento de una comunidad nativa. Muy bien, entonces se inscribe esta personería en el libro de comunidades campesinas y nativas. Hay una regulación que hemos indicado en la Directiva 05/2013, por la cual permite a SUNAR generar el tema del reconocimiento a través de un otorgamiento de una partida registral de persona jurídica y posteriormente el tema de la titularidad por inmatriculación por parte del gobierno regional. Entonces, estos actos registrales están regulados en esta directiva que permite de alguna manera darle viabilidad al tema de las comunidades nativas a nivel nacional. Ahora vamos a ver el lineamiento para demarcación del territorio de comunidades campesinas, ¿no? La resolución ministerial 443/2019 Vidagri. Acá ya viene el tema del procedimiento para la inmatriculación de estos terrenos. Es decir, los primeros dos momentos ya se han de alguna manera realizado. Reconocimiento administrativo. Segundo, inscripción de la personería jurídica en el registro el registro de personas jurídicas con una partida registral, y con estos elementos ya vamos a tramitar el tema de la inscripción del derecho de propiedad de la comunidad nativa. Entonces, este procedimiento generalmente se aplica en el ámbito geográfico de selva y de CG de selva, como parte justamente de las competencias de los gobiernos regionales, para lo cual estas zonas de selva y CG de selva deben estar catastrados, debe haber una información catastral de la zona para lograr una inmatriculación. Cuando hablamos de inmatriculación, quiere decir que estos terrenos no tienen que tener inscripción registral, ya sea de privados o de otras comunidades. Entonces debemos, como gobierno regional, debemos hacer previamente un catastro, previamente elaborar una base gráfica actualizada para poder tomar las decisiones de poder inmatricular estos territorios a través de este procedimiento de demarcación. Entonces, si bien es cierto, las competencias son en zona de selva y CG selva, se tiene que obtener toda esta información de propiedad de estos sectores o zonas donde se va a realizar este proceso de demarcación de las comunidades nativas. Entonces, el ente competente o los entes de alguna manera encargados de realizar este procedimiento de titulación o este procedimiento de demarcación de terrenos de comunidades nativas son los gobiernos regionales. Son los encargados, a través de su equipo técnico legal, de realizar todo este trabajo de demarcación territorial. Ir al territorio, campo, coordinar con los representantes de la comunidad nativa, levantar de alguna manera este plano que se va a inscribir y otorgar el título de propiedad, ¿no? Hay un título que se emite en este proceso, a diferencia que en las comunidades campesinas donde solamente se realiza el tema de las actas de colindancia como elemento de inscripción para el tema de la inmatriculación. Acá sí existe una especie de declaración del derecho a través de un título otorgado por el gobierno regional. Entonces, el gobierno regional, a través de su equipo especializado, va a realizar este procedimiento administrativo de demarcación de la comunidad nativa, ¿no? Y sobre todo, pues se va a constituir también en primera instancia administrativa en la resolución de las oposiciones o digamos, impugnaciones con respecto al procedimiento, porque pueden haber casos donde se realice esta demarcación y en el procedimiento aparezcan otros propietarios o otras comunidades que de alguna manera se oponen a esta titulación. Ahora, estas oposiciones de alguna manera podrían ser resueltas a nivel de primera instancia administrativa o si va en grado de recursos impugnatorios, podría ir a la segunda instancia administrativa para su resolución. Ya depende de alguna manera del grado de organización de cada gobierno regional y sobre todo de los documentos impugnatorios que puedan acceder terceros frente a estos cuestionamientos con respecto a derechos de propiedad. Muy bien. Antes de iniciar un proceso de formalización actual en zonas de selva y de ceja de selva que hemos indicado, hay que tener presente, y es un elemento esencial para evitar errores a futuro, cuáles son los errores que se están cometiendo o que están de alguna manera aconteciendo últimamente, de que las zonas de comunidades campesinas o nativas
está apareciendo mucha propiedad que no había sido considerada en estos procedimientos de deslinde y titulación para comunidades campesinas o el tema de demarcación. Es decir, no se identificó a los propietarios privados inscritos. Entonces, ¿y por qué sucede eso en zonas, especialmente en comunidades, en este tema de comunidades nativas, en zonas de selva y eje de selva? Porque hay normas muy antiguas que en su momento otorgaron derechos de propiedad en estas zonas. Esta es una norma, ¿no? La ley de 1898, la famosa ley de montañas, por la cual se otorgaban derechos de propiedad sobre estas zonas a terceros. Y estos derechos eran inscribibles en el registro de la propiedad, es decir, se inscribían en el registro de la propiedad. Por eso que mucha propiedad aparece antigua, justamente dada en mérito de esta ley de montañas y que estas normas que generan derechos deberían estar representados en la base gráfica de los gobiernos regionales para evitar imperfecciones con respecto a la titulación y cuestionamiento del terreno comunal. Y volvemos al objeto, de alguna manera, de titulación de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, su objeto es realizar una titulación perfecta o segura, no crear un problema jurídico a futuro. Porque si yo inmatriculo en una comunidad campesina y sin tomar en cuenta el tema de las propiedades privadas, lo que voy a generar es un conflicto a futuro de un procedimiento de cierre por duplicidad o un procedimiento de mejor derecho de propiedad. Entonces, eso no es saneamiento, eso es crear una problemática existente. Entonces, debemos tener en cuenta como primer elemento de un proceso de demarcación de terrenos de comunidades nativas, tener en cuenta las normas especiales que se dieron anteriormente para el tema de derechos de propiedad. Primer punto que debe tomar la brigada de trabajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque dentro del terreno que pretende una comunidad podría ya existir o existen predios que ya están inscritos. Consecuencia, si vamos a inmatricular el área de una comunidad nativa, que ya tiene derechos inscritos, va a ser observado en el registro y no lo vamos a inscribir. Por eso es la gran pregunta que a veces dice, ¿por qué esta comunidad nativa que tiene tantos años hasta ahora no genera su inscripción? Debido justamente a esto, de que existen derechos superpuestos sobre estas áreas y que deben ser saneados, sí, deben ser saneados previamente para que el Estado pueda otorgar un derecho de propiedad a favor de esta comunidad nativa. Entonces, este es parte de alguna manera del trabajo que tiene que realizar el propio gobierno regional para poder identificar y poder sanear su base gráfica y poder realizar un buen proceso de demarcación del territorio comunal. Muy bien. Entonces, este procedimiento de demarcación se puede hacer a petición de parte o de oficio, depende justamente de las condiciones que se tenga para poder realizar. Muchos de los, justamente de los procesos, los gobiernos regionales a través del PTR3 está realizando procesos de titulación masiva, en este caso de oficio, con el PTR3, el gobierno regional, para realizar el tema de titulación de comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. Pero también este procedimiento también puede ser a pedido de parte, ¿no? Inicio por una solicitud por parte del representante de la comunidad nativa, que de alguna manera desee el tema de la inscripción de su territorio, de que esté inscrito debidamente en el registro de predios, ¿no? El registro de la propiedad. Y es el inicio justamente del procedimiento para que el gobierno regional tome competencia y comience este procedimiento de formalización. Muy bien, entonces, una vez iniciado este procedimiento, ya sea de oficio o a pedido de parte, se va de alguna manera a implementar un equipo técnico especializado, ¿no? De demarcación del territorio comunal. Entonces, está integrado este equipo por un ingeniero en ciencias agrarias, colegiado y habilitado, con una experiencia en manejo de GPS, un técnico de campo también con manejo y experiencia en tema de GPS y cartografía, un operador de GIS y un abogado colegiado y habilitado con experiencia laboral en saneamiento de la propiedad. Entonces, este grupo, de alguna manera liderado por este ingeniero en ciencias agrarias, va a realizar todo este proceso de demarcación del territorio de la comunidad. Y acá donde interviene justamente el tema del técnico y del abogado para poder definir que para iniciar este trabajo se tiene que contar con toda la información. Es decir, actualizar toda la información es contar con esta base gráfica de propiedades que tenga el gobierno regional, ¿no? Si no se tiene esta base, automáticamente hay que implementarla.
como se tiene ahí un operador de GIS, un operador de Sistema de Información Geográfica, él será el encargado de manejar esta base gráfica de propiedades, es decir, generarla, actualizarla y tener toda esta información. Entonces, acá hay una labor previa que se tiene que hacer, el manual no lo dice, pero eso evita imperfecciones y errores en el proceso de demarcación territorial. Muy bien. Entonces, este equipo técnico especializado va a realizar justamente el trabajo conjuntamente con otro equipo que es el equipo de trabajo especializado del PACUM, que va a realizar el proceso de análisis de la evaluación agrológica para determinar la capacidad de tierras por uso mayor. Entonces, son dos equipos que van en paralelo. Si se tiene información con respecto a esta zona y se tiene ya el trabajo realizado de una evaluación agrológica, ya no se necesita de alguna manera un equipo complementario. Pero en la generalidad de los casos, siempre van de la mano el equipo técnico especializado del gobierno regional más el otro equipo del PACUM, ¿no? Para definir el tema de la evaluación agrológica y tener la capacidad de usos del suelo para poder determinar los diferentes tipos de suelo que hay y poder saber qué zonas se van a adjudicar y qué zonas van a darse en uso. Entonces, es un trabajo de alguna manera en paralelo que se realiza para poder obtener toda esta información. Muy bien. Este equipo técnico especializado para realizar el tema también de esta evaluación de capacidad de suelo por uso mayor, va a estar conformada también por un especialista en suelos, ¿no? Un técnico de campo con experiencia en GPS, un operador GIS y otros que pueda designar el gobierno regional. Generalmente este tema de la definición de suelo por capacidad de uso mayor es un trabajo netamente técnico, a diferencia que el otro equipo sí está también participando un abogado para ver el tema legal, ¿no? Pero acá generalmente es un trabajo técnico, ¿no? Que tiene que realizarse para el tema de estudio de suelo, que van en paralelo en este proceso de demarcación territorial. Muy bien. Entonces, necesitamos también establecer el tema de la logística, ¿no? Todo lo necesario para realizar este trabajo. A veces los gobiernos regionales no cuentan con presupuesto para realizar este trabajo. Tendrían que verificar el tema de cuando es de oficio los presupuestos respectivos para realizar esta actividad. O en el otro caso, si es a solicitud de parte, ver los costos operativos para realizar las diferentes actividades. Entonces, se recopila todo tipo de información, ¿no? El equipo especializado para demarcación obtendrá información de la estación de rastreo permanente, sistemas catastrales rurales, el SICAR. Este SICAR ha sido reemplazado ahora por el SCR, toda la información del SCR. Y los sistemas catastrales de comunidades campesinas y nativas, que era el SIC de comunidades, pero ahora ha sido reemplazado también por el SCR. Entonces, se va a obtener información de la estación de rastreo permanente y del SCR, que es el nuevo sistema catastral rural. Toda esta información, toda la planimetría necesaria, que va a servir como base para las actividades de campo. Y sobre todo para determinar qué otros predios se encuentran inscritos al interior de esta zona que pretende titular, ¿no? Esta zona donde va a realizar la demarcación. Entonces, se hace el planeamiento y programación de los trabajos, ¿no? Se coordina con los representantes de la comunidad para programar las actividades de campo, los días que se va a bajar para hacer esta inspección de campo, además del tema de la evaluación agrológica. Entonces, hay dos situaciones que se tienen que ir en paralelo, el tema de la inspección en campo para el tema de la demarcación y la evaluación agrológica dentro de la zona misma para determinar los usos del suelo al interior de esta zona que se va a realizar la demarcación territorial. Entonces, se hace la notificación a quienes, a los representantes de esta comunidad campesina que pretende la inscripción, a los ocupantes o colindantes y a la jefatura de la Autoridad Nacional de, de alguna manera, de lo que es protección ambiental, pueden ser de alguna manera colonos que estén al interior y toda cualquier situación que exista, digamos, ocupación con respecto a estas áreas. Es necesario el tema de la notificación o comunicación para que participen. Y además, hemos visto de que en el momento de generar una base gráfica de propiedades, es importante de que si se ha identificado a propietarios, es importante comunicarles.
hacer las notificaciones respectivas, más aún que se tiene una base de propiedades vinculadas al tema agrario, entonces es necesario notificar a estas personas como titulares de los predios para que brinden su voluntad o su opinión con respecto a este saneamiento. Porque si no se crearía una imperfección en que teniendo información de propietarios al interior de esta área que se pretende realizar la demarcación, automáticamente estaríamos cometiendo justamente una especie de vulneración al procedimiento administrativo, la debida notificación justamente a las partes interesadas, más aún que son propietarios inscritos. Entonces, es importante determinar justamente todos los actores dentro de este procedimiento de demarcación para hacer la debida notificación. Entonces, también va a haber una comunicación con respecto al tema de la autoridad que administra el tema del recurso hídrico, ¿no? Va a haber comunicaciones a la autoridad local del agua y la determinación de fajas marginales al interior de esta zona para que tener las resoluciones administrativas de la determinación de esta zona. La faja marginal se determina a través de resoluciones administrativas. No hay una base gráfica a nivel nacional de fajas marginales, no la hay. La única forma de determinarla a través de una resolución administrativa expedida por el ANA que defina justamente ese ancho necesario para establecer que es una zona intangible, es una zona de alguna manera que tiene un dominio restringido sobre esa área y que no es materia de formalización. Entonces, se determina justamente el tema de la disposición de recursos hídricos y además se define el tema de la faja marginal. Entonces, las pautas para el tema de la demarcación de este territorio, tenemos que ver siempre el tema de la cartografía que vamos a llevar a campo y sobre todo en el momento de recorrer el territorio o esta zona, digamos, para hacer la demarcación, debemos tener en cuenta justamente el tema de los elementos físicos, los ríos, lagunas, quebradas o cualquier otro aspecto físico que se encuentre en campo para poder determinar y poder realizar este tema del levantamiento. La utilización de la tecnología del GPS submétrico permite de alguna manera realizar un levantamiento mucho más preciso, seguro, ¿no? A diferencia de otras metodologías. Entonces, esta, este trabajo de campo tiene que ir de la mano justamente con cartografía base que permita identificar estos puntos y poder a futuro monumentarlos, ¿no? En el momento de realizar este trabajo. Ahora bien, todo trabajo de levantamiento, ya sea urbano, rural y especialmente en temas de comunidades nativas, tiene que haber un tema de monumentación, tiene que haber una colocación de hitos precisos para definir justamente los linderos de esta comunidad, más aún en un proceso de titulación, para evitar justamente conflictos entre otros terceros o con otras comunidades. Entonces, parte de este proceso es la colocación de hitos y la definición que hemos dicho de las fajas marginales de los ríos para determinar exactamente los terrenos o territorios que están concentrados dentro de este tema de demarcación. Ahora bien, debemos tener entendido de que dentro del tema comunal pueden haber situaciones de conflicto entre terceros, propietarios o centros poblados que existan al interior justamente de esta área de la comunidad nativa pretendida y que pueden solucionarse por el tema de esta conciliación o trato directo. Entonces, el equipo técnico especializado realizará los primeros tratativas o encuentros con estas, digamos, titulares o poseedores de predios para llegar a un acuerdo de la definición del lindero. Si hay acuerdos, se firman justamente estos instrumentos que son actas de conciliación que permiten de alguna manera llegar a acuerdos con respecto a la definición del límite. Entonces, esto también se logra a través del tema de conciliaciones o mediaciones con los representantes de cada uno de los, digamos, participantes dentro de esta comunidad que pretende de alguna manera inscribir sus territorios con respecto a terceros. Tiene que haber siempre la autorización por parte de la comunidad de poder, de alguna manera, autorizar a la persona que va a suscribir estos acuerdos para tener justamente la representatividad necesaria y que estos acuerdos queden justamente contemplados o definidos en el expediente administrativo. Al igual justamente que los titulares, ya sean titulares inscritos o no inscritos, pero estos colindantes tienen que participar
justamente en estos acuerdos que se llegue con respecto al trazado o la definición de los linderos en esta demarcación que se viene realizando. Muy bien, entonces se va a realizar de alguna manera ya la definición específica del terreno y acá se toma en cuenta el tema de la evaluación de suelos por capacidad de uso mayor para determinar los diferentes tipos de suelo que se van a definir. Acá hay ya una determinación por capacidad de uso de suelo que va a definir justamente qué áreas van a ser incorporadas dentro del tema de titularidad exclusiva o aquellas que van al tema de usos de suelo, ¿no? Las zonas forestales dentro de un terreno, de un área pretendida por una comunidad nativa. Entonces, acá hay una determinación justamente de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, se va a visitar en campo y se van a colocar el tema de los sitios tomando como referencia las medidas que se hagan en campo, en cada uno de los sitios. Si no hay conflicto, se tomarán las medidas y se realizará la monumentación de cada uno de los sitios al interior del terreno de esta zona de demarcación para poder precisar hito por hito y poder recorrer todo el lindero y definir el área que se va a formalizar. Se hace también, de alguna manera, la confrontación de esta inspección con centros poblados que estén al interior. En estos casos, si hubiera acuerdo para excluirlos o integrarlos dentro de la comunidad, y sobre todo en la definición con otros elementos físicos que podrían de alguna manera estar fuera de los terrenos comunales, por ejemplo, los ríos, las fajas marginales. Pueden ser el tema de lo que hemos hablado también, el tema de las infraestructuras públicas, que también estarían fuera del tema comunal, y si así lo indica el tema de poder darle prioridad al tema de los servicios públicos, excluyéndolos del tema comunal y evitando un saneamiento futuro para el tema de inversión. Entonces, acá se toman de alguna manera decisiones con respecto a la definición misma de los linderos de esta comunidad nativa a través de un levantamiento preciso, exacto, con los GPS y sobre todo con el tema de la monumentación. Entonces, el equipo técnico especializado va a elaborar un informe con respecto a este proceso que viene realizando, este proceso de demarcación, donde se va a elaborar el plano y la base gráfica de este predio. Además, se va a tener la información del ALA y del ANA para poder emitir esta resolución administrativa que permite definir estas áreas de alguna manera que están fuera de la intangibilidad y generar pues esta famosa acta de demarcación, ¿no? Que va a ser suscrita por el jefe del equipo técnico especializado, el representante de la comunidad y los colindantes, ¿no? Esta acta que define exactamente los linderos ya demarcados y sobre todo monumentados que definen justamente el plano perimétrico del área que se va a inscribir en registro de predios, ¿no? Ahora, esta monumentación parte del establecimiento de hitos o de alguna manera que pueden ser de concreto, de madera o otros que se establezcan por cercos vivos, pero necesariamente tiene que tener una precisión. ¿Qué quiere decir? Tener una georreferenciación para plasmarla justamente en cartografía base y sobre todo en un sistema de información. Todo esto, a diferencia de las antiguas formas de formalización que se trazaban los linderos en un plano, en uno en 100.000, uno en 50.000, se tiene de alguna manera la precisión en el nuevo datum WGS84 para darle certeza justamente a estos linderos y poder generar un plano georreferenciado que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, la Dirección General Agraria ya elabora el tema del CTQ, ¿no? El tema agrológico, el tema de la definición del suelo por capacidad de uso mayor, y es aprobado. Entonces, esta información es remitida al ente formalizador en el tema de comunidades, pasa a una fase de gabinete y se elabora el plano final del PACUM, concordado justamente con la información que se ha levantado en campo. Y a partir de esta información, es decir, el plano levantado en campo con hitos definido, georreferenciado, se integra con el plano de demarcación, del tema del plano del CUM, en este caso, pues el tema de esta evaluación agrológica para dar como resultado el plano de demarcación territorial. En este plano ya se van a establecer justamente las definiciones de cada una parte del territorio de esta comunidad nativa.
para poder de alguna manera definir justamente la forma de adjudicación o la forma de otorgamiento de derechos de propiedad sobre el suelo. Entonces, el plano de demarcación de la comunidad nativa, que tiene de alguna manera el contenido del equipo técnico que ha elaborado el tema de suelos, con esta evaluación agrológica, pone fin al proceso de titulación, ¿no? Se emite pues, el tema del mapa del SEACUM para efecto de determinar exactamente pues cada uno de los terrenos que van a ser otorgados, ya sea en derecho de propiedad o en un uso del suelo, depende justamente de esta determinación o definición. Entonces, además, CERFOR también aprueba este redimensionamiento si hubiera un tema de superposición con bosques de protección. Automáticamente tiene que emitirse una resolución administrativa que apruebe este recorte, esta modificación de los perímetros y poder incluir esas áreas dentro del territorio de las comunidades nativas. Eso ya parte de una resolución administrativa en coordinación con el CERFOR. Y si hay superposiciones con áreas naturales protegidas, necesariamente se incluyen las reconocidas con fecha previa. Si previamente están reconocidas antes del tema de la formalización, se van a incluir dentro de este plano en conjunto, en este plano de marcación territorial, y se inscriben estas limitaciones en la partida registral, ¿no? Como limitaciones a las áreas que se van a otorgar en derechos de propiedad. Se elabora el informe técnico de campo con todas las consideraciones que hemos tenido, el tema de las colindancias, el tema de alguna manera, de los acuerdos que se llegue con los colindantes, el tema técnico, el tema de la georreferenciación y que contengas justamente la procedencia de esta demarcación territorial. Se elabora el plano del territorio de la comunidad, toda la información es procesada en los sistemas informáticos modernos, se ingresa toda esta información al SCR, coordinado justamente con la DIGESPAR, para que se pueda contar con la información ya en el sistema informático, en el catastro rural, y se pueda de alguna manera elaborar el plano perimétrico de este territorio comunal, su memoria descriptiva, y se emita el informe técnico legal sobre el tema de demarcación territorial, con las áreas justamente que van a ser materia de inscripción o inmatriculación. Se elaboran los mapas del PAQ, que hemos dicho, definiendo cada uno de los usos del suelo, y se define justamente el tema de la determinación por cada uno de los sectores de esta propiedad que se va a inscribir en registros públicos. La connotación A, cultivos en limpio; C, cultivos permanentes; P, aptas para pastos; F, aptitud forestal; y X, protección. Los primeros tres de alguna manera, determinaciones, ACIP va como derechos de propiedad para el tema de la comunidad nativa, y el tema de la actitud forestal, FIX y protección, va como derechos de uso del suelo. No es propiedad, es uso. Y eso se va a determinar justamente en el momento de expedición del título de propiedad que defina cada uno de estos grupos, digamos, subgrupos dentro del terreno total de el área demarcada para esta comunidad nativa. Entonces, la definición de cada uno de estos aspectos va a determinar el tema de la titularidad, ¿no? Titularidad dentro de las disposiciones del terreno de la comunidad campesina, es decir, los estatutos van a determinar justamente la disposición de esos terrenos, si pueden ser cedidos a otras instituciones. En el caso de muchas comunidades nativas, han donado terreno a las municipalidades una vez inscritos. Entonces, esto debería estar establecido, está establecido dentro de sus estatutos, pero solamente podrían realizar estas donaciones dentro de estos terrenos que estén determinados como derechos de propiedad. En este caso, en la clasificación ACIP, cultivos en limpio, cultivos permanentes y aptas para pastos. En cambio, la F y X, que solamente es uso del suelo, no podrían ser disponibles. Esto ya parte de una limitación al suelo. Son terrenos en sí del Estado que permanecen en titularidad del Estado y solamente se le está afectando en uso o se está dando el uso del suelo en esta clasificación de actitud forestal y de protección, que son de alguna manera dos elementos adicionales donde no puede ser disponible o determinable por la propia comunidad nativa, ¿no? Justamente es para su actividad que desarrollan,
actividades de recolección, actividades diversas que realizan en la zona para definir justamente esos usos y costumbres que tiene, ¿no? Ahora, se va a aprobar el plano del territorio y el procedimiento a través de una resolución administrativa que va a aprobar el plano perimétrico del territorio comunal, ¿no? Este plano de demarcación va a ser aprobado con una resolución directoral que va de alguna manera a definir ese derecho de propiedad y sobre todo el tema del uso de las otras subclasificaciones del suelo para que pueda inscribirse esta titularidad en el registro de la propiedad. Entonces, va a aprobarse en esta resolución, se va a definir la propiedad de las clasificaciones A, C y P como parte de la titularidad de la comunidad nativa. Y se va a establecer el uso del suelo, esta sesión en uso de la clasificación F y X de aptitud forestal y protección. Esto va a estar de alguna manera definido en la partida registral y en el plano también que se adjunte al título archivado va a estar esta clasificación y sobre todo esta determinación de las áreas de cada uno de los subcomponentes de esta área del plano de demarcación. Porque parte del trabajo del SEACUM es justamente determinar la capacidad de uso de suelo por capacidad de uso mayor del suelo. Muy bien. Entonces, una vez definido este plano, esta área de demarcación, este perimétrico, necesariamente va a pasar por una evaluación registral para determinar si el equipo técnico ha hecho un buen trabajo de definir que esta área que se va a inscribir a nombre de la comunidad nativa con los usos establecidos no tenga ninguna superposición con otra propiedad. Entonces, este es el filtro que va a realizar SUNAR para poder inmatricular el predio. Entonces, ¿qué pasaría si parcialmente se superpone con un área, digamos, de propiedad privada, parcialmente? Tendría que necesariamente ser excluida o ser de alguna manera verificarse si esa área no ha revertido a favor del Estado. Entonces tiene que haber, de alguna manera, un levantamiento de observaciones si existe una situación especial con respecto a los derechos de propiedad, especialmente en el tema de planos de superposición. Pero esta, digamos, definición del plano de demarcación territorial necesariamente, antes de su inscripción, va a pasar por el filtro de SUNAR. Entonces, por eso recomendábamos de que la base gráfica del gobierno regional tiene que prácticamente hacer ese filtro previo para que este plano o esta inmatriculación pase sin ninguna observación. Caso contrario, va a generarse observaciones con respecto a superposiciones con otras áreas. Muy bien. Entonces, se aprueba el plano del territorio comunal y el procedimiento de demarcación, ¿no? ¿Qué se envía al registro de la propiedad, al registro de predios? El título de propiedad otorgado, la resolución que aprueba el tema de la demarcación, el plano de demarcación territorial y la memoria descriptiva. Entonces, estos, digamos, requisitos son adjuntados en la solicitud que va a SUNAR para efecto de la inscripción y el otorgamiento del título de propiedad a través de una inmatriculación. Entonces, esto es lo que va a dar mérito a la inscripción del derecho de propiedad de la comunidad nativa. Estos, digamos, elementos, el título de propiedad, la resolución, plano de marcación y memoria descriptiva. Como ven, en el tema de comunidades campesinas cambia la figura de presentación de documentos. En las comunidades campesinas no se exige la presentación de título de propiedad ni la resolución administrativa. En cambio, acá, en el tema de la demarcación de terrenos de comunidades nativas, sí se exige el tema de la presentación del título de propiedad, la resolución que aprueba esta inmatriculación a favor de la comunidad nativa, el plano de marcación y la memoria descriptiva. Tampoco acá en el tema de este procedimiento de marcación de comunidades nativas, el tema de actas, digamos, de colindancias, que sí hay en comunidades campesinas. Entonces, ahí hay una diferencia marcada entre los documentos que se presentan para comunidades campesinas y el tema de comunidades nativas. Hay una diferencia marcada en los documentos que se presentan y que se ingresan al registro de predios. Muy bien. Este es un informe técnico de una comunidad nativa que es su mérito para su inscripción. Necesariamente hemos dicho que el área de catastro de SUNAR va a hacer una evaluación técnica
de todo el perímetro al interior para ver que no exista ninguna superposición con una propiedad privada o pública. Pero este filtro es un filtro tentativo, porque no sabemos a futuro si esta comunidad, y aún se inscriba esta comunidad nativa, pueda estar afectado por otro tipo de propiedad que registros públicos no la detectó. Entonces, esto no, de alguna manera, no subsana cualquier error que se pueda presentar a futuro, porque hay muchas comunidades nativas que se han inscrito y posteriormente ha surgido o se ha encontrado un título de propiedad de un propietario privado o de otra comunidad que están ahora sí siendo cuestionados, ahora sí están de alguna manera en procesos administrativos de procedimientos de duplicidad de partidas registrales o procesos de mejor derecho, cuando en su momento registros públicos no lo observó porque estas observaciones de registro son netamente de la base gráfica que tienen a la vista. No es de un estudio de propiedad que desde el origen del registro hasta la actualidad, no, es la información que cuenta el registro. Muy bien, entonces, acá está, en este informe catastral, lo que están haciendo es un comparativo de toda la información que tienen con respecto al polígono que se ha levantado, con respecto a la evaluación gráfica, la georreferenciación, el datum, que permite de alguna manera recoger estas situaciones, ¿no? El polígono que se va a inmatricular de la comunidad nativa está en azul y las superposiciones que tenemos colindantes a este predio prácticamente han sido excluidas, ¿no? Para no generar superposiciones. Ahora bien, si hubiera una superposición, automáticamente se tendría que replantear el plano, excluirla y nuevamente pasar a evaluación. Por eso, preferible es pasar este filtro por parte del gobierno regional con el especialista GIS, con el gráfico, para poder hacer este trabajo previo antes que pase o antes que se envíe al registro, para evitar observaciones con respecto al plano que se va a inscribir en el registro de la propiedad, porque eso de alguna manera va a definir justamente pues la rapidez o celeridad en este proceso de demarcación de comunidades nativas. Muy bien, entonces, si ya no hay ninguna observación, con respecto a superposiciones en este análisis que está haciendo SUNAR, automáticamente se va a realizar la inscripción, y este es el tercer momento, la inscripción ya del derecho de propiedad de esta comunidad nativa, ¿no? Es una comunidad nativa que se inscribe ya su derecho de propiedad en el registro. Pero, como hemos dicho, si vemos en el resumen, hablan el punto A, tierras, materia de titulación A, C y P, 13.000 hecta- 3 hectáreas, ¿no? 3 hectáreas, 13 hectáreas, ¿no? Ahora, tierras, materia de otorgamiento de cesión en uso, F y X, que no hay tierras en afectación. En este caso, la totalidad del terreno, la totalidad de esta área de la comunidad es totalmente en propiedad para este caso específico. No hay áreas, es decir, el estudio agrológico ha determinado que no hay áreas de alguna manera de F y X, no área de protección, ni forestales. Entonces, acá de alguna manera se establece cuál es la titularidad real de una comunidad campesina, de una comunidad nativa, disculpen, porque en la partida registral tienen que leerla en ese sentido. Es decir, puede haber 1.000 hectáreas de la comunidad y no necesariamente las 1.000 son de propiedad. Hay que verificar de esas 1.000 cuántas son para el tema de sesiones en uso, de clasificación de suelos y aquellas también que son fajas marginales o terrenos del Estado que hemos indicado. Esos elementos lo van a ustedes determinar en la partida registral de inscripción. En este caso que estamos revisando, la totalidad del terreno es prácticamente de propiedad de la comunidad nativa, ¿no? Para llegar de alguna manera a una conclusión cómo se realiza este procedimiento al final. Y esta es de alguna manera la inscripción, como ven, esta inscripción del 2023, hace 2 años que se realizó esta inscripción de las comunidades, esta comunidad nativa, ¿no? Con un tema de haber hecho todo un análisis de los derechos de propiedad al interior, pero esto no quita que a futuro podría presentarse alguna imperfección en el sentido de aparecer una partida de una ley de montañas, un título de propiedad antiguo que podría cuestionar este derecho de propiedad de esta comunidad nativa. Muy bien, este es un título antiguo
título de una comunidad nativa, antiguo, que de alguna manera era otorgado por el Ministerio de Cultura. Actualmente los derechos de propiedad de comunidades nativas los otorgan los gobiernos regionales como parte de su función, de su competencia. Entonces, al final de la inscripción se realiza la entrega de este título de propiedad. El ente formalizador le entrega al representante de la comunidad nativa un ejemplar del título de propiedad, el plano de demarcación, la memoria descriptiva y una constancia de inscripción registral. Esto se le entrega al representante de la comunidad nativa para que figure en su expediente de nacimiento, ¿no? Digamos, del tema de propiedad y los otros documentos administrativos si estén administrados por el secretario o aquel que esté llevando los libros de actas de esta comunidad nativa. Muy bien. Entonces, ¿qué problemas se pueden presentar al tema de la titulación de comunidades nativas? Uno de los problemas que se vienen presentando últimamente es el tema de duplicidades registrales que hemos mencionado. Duplicidades que pueden ser que la comunidad primero se inscribió a la comunidad nativa y después se inscribió a la comunidad, el derecho de propiedad. Es decir, puede haber dos situaciones. Primero es la comunidad nativa y después es el propietario privado. O viceversa, primero el propietario privado se inscribe y después vino la comunidad nativa. Entonces, en este ejemplo, estoy viendo los problemas que podrían presentarse. Por ejemplo, este es un ejemplo de una comunidad campesina, donde la comunidad campesina estuvo inscrita en principio en el año 89. Y después, encima de este terreno comunal, se inscribe un propietario privado, se inmatricula, generando un tema de duplicidad. Por eso que el tema de la doble inmatriculación o el tema de superposición está siempre presente en el registro. No se ha creado de alguna manera un sistema que evite el tema de superposiciones, porque siempre se van a generar estos problemas de poder inscribir áreas que ya se encuentran inscritas, ya sea de comunidades campesinas, de comunidades nativas. Entonces, de alguna manera, es una constante que se va a encontrar justamente en los análisis que se hagan de derechos de propiedad. Por ejemplo, esta comunidad, como hemos dicho, las comunidades antiguas, ya sean las comunidades campesinas o nativas, se inscribían con estos planos uno en 50.000, uno en 25.000, uno en 100.000, donde se dibujaba con un plumón, de alguna manera, el lindero de la comunidad. Eso es uno de los primeros elementos que deben tener en cuenta en el momento de estudios registrales que realicen. No era un tema de un plano georreferenciado que tenga coordenadas, sino era esta silueta dibujada en una cartografía y que al momento de poder generar bases gráficas va a tenerse que vectorizar este plano y incluirse en el AutoCAD o en ArcGIS y trazar este lindero que va a generar errores, por supuesto, debido justamente al trazo de plumón que se está haciendo. Entonces, pero es una situación real y efectiva que van a encontrar en el registro. No todas las propiedades están georreferenciadas, no todas las propiedades tienen coordenadas o se han levantado discretamente. Por eso justamente que después en la siguiente clase vamos a ver la georreferenciación, tratar de buscar mecanismos que mejoren el tema técnico en la determinación de puntos de control geodésico y sobre todo en el tema de georreferenciación de coordenadas de estas comunidades campesinas que ya se encuentran inscritas. Pero también van a aparecer situaciones de predios de titulares privados que podrían estar en contradicción con los derechos de propiedad anteriormente escritos, ¿no? Estos temas de las comunidades que ya se encontraban inscritas y que el registro ha aceptado una nueva inmatriculación existiendo ya un terreno. Esto demuestra que toda la información registral no está actualizada y ha generado justamente estas imperfecciones. Entonces, la resolución, esta resolución de Superintendencia de 122-2013 que aprueba la Directiva 05, va a permitir de alguna manera la inscripción en personas jurídicas del tema de este reconocimiento, ¿no? Y el otro elemento que hemos visto, el tema de la inscripción de los derechos de propiedad en el libro de alguna manera, registro de predios. Entonces son los elementos que se van a tomar en cuenta, el libro de comunidades campesinas y nativas, personas jurídicas y los actos inscribibles que hemos visto en su momento, ¿no? En el tema de personas jurídicas, ¿no? El tema del nombramiento, del reconocimiento, nombramiento de los integrantes de la comunidad, resoluciones judiciales que pueden incluir, o actos en general con respecto a la administración de la comunidad nativa, ¿no? Y esta comunidad también va a permitir generar también derechos de propiedad
especialmente de entidades del Estado o transferencia de propiedad a favor de terceros, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para esta, de alguna manera, transferencia, ¿no? Hemos visto de que pueden darse situaciones y en muchas zonas de comunidades nativas se ha dado transferencia de propiedad o donaciones a favor de municipalidades por parte de comunidades nativas y también las intervenciones por parte del Estado, de entidades del Estado para efecto de independización de parte de los terrenos de las comunidades nativas. Por esa razón, queda abierta la posibilidad de estas transferencias, siempre y cuando en los estatutos lo permita, para realizar estos procesos de transferencia de titularidad operativa con fines generalmente de formalización, de regularización de un derecho de propiedad. Muy bien. Ok, vamos ahora al tema de las dudas o preguntas con respecto a estos temas que hemos desarrollado. Bueno, abrimos el tema de los participantes y la primera pregunta que es de Arles. Sí, Juan, Sí, buenas buenas noches, sí. noches, todo muy buenas noches. La pregunta era, de repente, si un predio afectado por reforma agraria, pues ha sido con un proceso inconcluso, pero fue adjudicado a una comunidad campesina, ¿qué proceso se debería seguir? Es decir, tienen el título ya. Es decir, la reforma agraria les otorgó el título de propiedad. Les otorga, pero sin haber, o sea, el proceso de afectación llegó inconcluso, no ha terminado con el proceso de afectación, pero sin embargo les adjudica. Ya, es decir, cuando hablas de adjudicación necesariamente tiene que haber un documento que acredite ese derecho, como el título que les enseñé, ese título verde, donde se le adjudica, es decir, termina la adjudicación con un título, y ese título es materia inscribible, para lo cual se necesitaría el plano que generó ese título, que está en el gobierno regional o en este caso del Ministerio de Agricultura. Con esos elementos se podría ir al registro y pedir la inmatriculación directamente, si las áreas concuerdan. Si no fuera así, tendremos que ver la manera que el gobierno regional valide justamente este procedimiento y de alguna manera no está contemplado un procedimiento de alguna manera de regularización de comunidades, solamente hacer valer ese derecho otorgado por el Estado, para lo cual tendría que recurrirse en este caso a la vía judicial, para que el juez Muy, ordene la inscripción de este ah, título de adjudicación más el plano contenido en ese procedimiento. muy Porque amable, lo que doctor. sí está Sí, contemplado doctor. es el tema de la georreferenciación de comunidades campesinas inscritas y esta no está Ah, inscrita. doctor, otra consultita, así breve nomás. Si Dime. ¿cómo se llama? Anteriormente, el año 1984, e incluso anterior, sido aprobados muchos planos, un plano de conjunto, acta de colindancia y memoria descriptiva fueron aprobados con acto resolutivo. ¿Eso es inscribible o necesariamente hay que hacer procesos de deslinde y titulación? No, esos documentos, si está concluida la resolución, las actas de colindancia, el tema del plano y la memoria, esos cuatro elementos con la norma anterior de comunidades puede de alguna manera inscribirse directamente al registro, porque la norma indica de que se continúa con el procedimiento, quedan a Ya no sería sería necesario el deslinde, casi No, realizar el deslinde. porque si ya se concluyó, lo que falta es la inscripción registral. Tendría que Correcto, solicitarse al gobierno regional que concluya con el procedimiento, si de ya se inscripción. terminó con el deslinde. Muy amable, doctor. Gracias por Sí, la ok, respuesta. ok. Alexander, Doctor, buenas noches. sí, buenas La noches. pregunta es la siguiente. Si existen comunidades campesinas que tienen la condición de pueblos originarios quechohablantes y los terrenos de esas comunidades se encuentran superpuestos a un proyecto de gran envergadura que está declarado de interés nacional y de necesidad pública, entiendo que esos pueblos tendrían que pasar por una consulta previa, pero la consulta previa es una aceptación, una denegación, que no es vinculante con la adquisición de las áreas. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos adquirir las áreas de pueblos originarios? Ahora, acá está presente el tema para proyectos de gran envergadura, el tema de la 1192. El decreto legislativo 1192 permite adquirir por primero el procedimiento de trato directo y posteriormente, si no están de acuerdo la comunidad, en este caso expropiación. Y la expropiación es permisible porque va a haber un justiprecio sobre el terreno. Entonces, ese procedimiento ya está regulado en la 1192 y se viene realizando a nivel nacional. Todos los proyectos, lo que es Provías Nacional, Provías Descentralizado, el tema
de lo que son proyectos hidroenergéticos, se están dando el tema de adquisición de derechos de propiedad de comunidades campesinas aún reconocidas como pueblos originarios o indígenas. Entonces, ahí se aplica esta norma de alguna manera que permite justamente realizar estos procesos de trato directo o expropiación. Gracias, profesor, Ya, por la ok. respuesta. Muy amable. Eh, Franci, Franci, Franci Lazo, Franci Lazo, ¿no está? Bueno, si no está, seguimos con José, José Cutipa. Sí, profesor. Sí, bueno, buenas noches, Bueno, sí, José. un saludo a todo, doctor. Buenas noches con todos y mis compañeros a nivel de toda la nación, desde Arequipa, del Valle del Colca. Mi consulta es, doctor. Yo tengo, la pregunta es en lo que es de recurso hídrico, que es la Ujú. 28338, que está con la ANA y la ALA, pero que está actuando en el recurso hídrico a nivel de todas las comunidades nativas o comunidades campesinas y además también con las propiedades privadas. La consulta es, estos procesionarios que somos nosotros, aparte que somos las directivas, preguntaré, nosotros obviamente en ese lazo de la ANA prácticamente podemos ser como posesionarios, podemos utilizar el recurso hídrico con licencia hídrica o necesariamente la junta directiva, el presidente asumir toda esta responsabilidad. Quisiera la respuesta, gracias. Muy bien, en el tema de recursos hídricos hay dos procedimientos siendo poseedores. Uno que está contemplado en la 31145, que es eriazo habilitado. En el eriazo habilitado, si cumple las condiciones de tener posesión antes del 2020 y tener actividad agropecuaria sobre el predio, en este caso los eriazos, automáticamente estarías incluido en esa norma y no se solicita ahí un informe previo del tema del ANA o el ALA con respecto a recursos hídricos, debido a que ya tienes una actividad agropecuaria ya definida. Lo único que tendrías que realizar su trámite de titulación ante el gobierno regional por un eriazo habilitado en terrenos del Estado. Ahora, si es un eriazo que no está habilitado, tendríamos que ir a la 026-2003 AG. Ahí, en este procedimiento, sí se exige la presentación de un expediente técnico y ver la factibilidad de recurso hídrico. Ahí sí está establecido justamente una evaluación para que el administrado, el poseedor, pueda tramitar y generar el tema de su titulación conforme a este marco legal especial, pero ahí sí hay la exigencia del recurso hídrico previo para que pueda continuar con el expediente administrativo. ¿Correcto? Muy bien. Ok, entonces seguimos con... ¿Quién Lazo, sigue? adelante. ¿Quién sigue? Aló, Sí, doctor, buenas noches. sí, buenas noches. Escucha, doctor, ¿no? Sí, Ya, ya, doctor. Doctor, hay un caso de una comunidad que ha sido reconocido, o sea, anteriormente sin la georreferenciación. Entonces, al hacer la georreferenciación, hay, ¿cómo se llama una extensión mayor, o sea, más o menos un porcentaje de 5% del total del área, o sea, que había sido, ¿cómo se llama titulado anteriormente. ¿Y cuál es el procedimiento siguiente, doctor, para regularizar ya georreferenciado? muy bien. Si esta comunidad campesina está inscrita, tiene una partida registral ya por su territorio y es un plano antiguo, esta comunidad puede solicitar la georreferenciación de comunidades ante el gobierno regional. Y ahí se va a definir justamente la nueva área con coordenadas UTM y sobre todo ingresado al catastro. Para lo cual, en esas áreas que están de alguna manera extendiéndose, no puede haber conflictos. ¿Qué quiere decir? Necesariamente, si hubiera un tercero o un propietario, tendría que firmarse nuevas actas de colindancia para poder llevarlas y generar justamente esta nueva área si no hay en conflicto. Pero si es sobre su propia área y están solamente actualizándose el dato de datos técnicos o puntos georreferenciados, no habría ningún inconveniente y se realizaría esta modificación por georreferenciación. Muy bien. Ese trámite, disculpe, doctor, ese trámite lo tendría que hacer ante el gobierno regional. Ante el gobierno regional se realiza ese trámite.
Ya se hizo la búsqueda y está limpio, doctor. Sí, no hay problema. Entonces, ante el gobierno regional se tiene que solicitar el tema de georreferenciación de Ya. comunidad campesina. Muy bien, ¿quién La sigue? otra, por favor, doctor, una última pregunta, A ver, doctor. dígame. Doctor, se da el caso de otra comunidad campesina, doctor, de que hay una superposición de una comunidad matriz. Dentro de la comunidad matriz hay un grupo Ajá. de los mismos pobladores anteriores, o sea, obtienen, o sea, prácticamente ilegalmente, considero yo, su personalidad jurídica a la vez, como se llama, superpuesto del predio, o sea, de la comunidad nueva. ¿Y cuál es la solución en este caso, doctor? Y le ha otorgado el mismo gobierno regional a ambas, a la antigua y a Sí, la nueva. claro, usted está refiriéndose a un problema generalizado, que a veces hay reconocimientos sin tomar en cuenta justamente las inscripciones anteriores. Es que lo que pasa es que muchas comunidades campesinas inscritas no tienen una planimetría, no tienen una representación gráfica, y a veces se va a campo y solamente se toma en cuenta la posesión y no se toma el tema de la propiedad inscrita, especialmente la comunidad madre, ¿no? Y se generan estos problemas. Ahora, el registro ha sido muy claro, ¿no? Si en caso se quiere realizar un saneamiento sobre esta área de una propiedad ya inscrita, de una comunidad madre inscrita, se tiene que ver la autorización de la comunidad madre autorizando el tema de la independización para que se genere, digamos, esta nueva comunidad hija, nueva comunidad, y se inscribe en el registro, ¿no? A través de una independización. Entonces tiene que haber la voluntad de la comunidad madre de disponer o de ceder esos terrenos para que se pueda generar. Si no, no hay un procedimiento de alguna manera, de prescripción, expropiación sobre esos terrenos. Es netamente la voluntad de la comunidad madre de que se desmembre esa área y se pase a la nueva comunidad. ¿Correcto? Muy Doctor, bien. doctor, pero ¿qué pasó en ese caso? Resulta que, como se llama no hubo ningún acuerdo de la Asamblea General, o sea, nunca fue Ya, desmembrado, pero sí, pues, dos personas, o sea, de la comunidad, el presidente y el secretario, le firman el acta de colindancia. Y ese es el problema. O sea, si entiendo yo de que si no hay una asamblea expresa donde desmembran y a la vez autorizan, o sea, por acuerdo, quienes deben firmar. Entonces, no hubo esos dos pasos, doctor. Entonces, por lo tanto, yo considero claro. que es Sí, inválido. claro, es No, inválido porque no es el procedimiento. Ahí tendría que necesariamente haberse independizado esa área. Si se le ah, escriben claro, acta de colindancia, están modificando el lindero original. Y para firmar acta de colindancia tiene que haber una autorización de la Asamblea Comunal para que autorice a las personas que van a suscribir esta acta de colindancia. No es que cualquiera pueda suscribirla, tiene que haber una, digamos, autorización de la Asamblea Comunal que disponga quién se va a intervenir en ese proceso de deslinde y titulación de la otra comunidad, pero son linderos de alguna manera que de alguna manera afectan ya derechos definidos por parte de la comunidad madre. Si son de alguna manera linderos, digamos, que están en conflicto, sí, pero si es un área determinada que está dentro de la comunidad madre, ahí hay todo un tema de que no es el procedimiento adecuado, sino una independización. Muy bien. Ok. ¿alguna jurisprudencia, doctor? Por favor, la última. ¿Alguna jurisprudencia al respecto, doctor, me puede sugerir? Sí, le mandaría el correo. Le mandaría el Muchas correo. gracias, doctor. Dígale a los organizadores, ahí le envía el correo. No hay Muchas problema. gracias, doctor. Ok. Buenas noches. ¿Quién sigue? Silvia. Silvia Sequeiros. Silvia. Aló, Sí, doctor, sí, le muchas escucho. gracias por su exposición. Lo que quería pedir es una consulta. Por Dígame. ejemplo, hay una comunidad, las comunidades campesinas, primero estaban los títulos de propiedad privada, desde Ujú. 1856, ¿no? 1800, 1900. Luego viene una comunidad campesina y se forma una comunidad campesina. Hay un deslinde con una comunidad que quiere apropiarse un terreno privado. Ujú. Entonces se hace la nulidad, todo, y sale ganando la propiedad privada. ¿Correcto? Ahora ellos están haciendo prescripción adquisitiva de esa propiedad privada, sin tener colindancia, y esa comunidad campesina no tiene colindancia de ninguna manera con el predio particular. Correcto. Yo Ya. digo, hay algo que le dé la facultad a las comunidades campesinas para que hagan estos tipos de procesos. A ver, las comunidades campesinas para sanear su propiedad necesariamente van por un proceso de deslinde y titulación, las comunidades campesinas.
El tema de la prescripción lo pueden utilizar siempre y cuando estén en posesión de un terreno de propiedad privada, siempre y cuando cumplan las características y condiciones del Código Civil, los 10 años. Y Ya. además, si es un predio rústico, tendrían que tramitar la avisación de planos ante el gobierno regional. El Y gobierno regional en el tendría que gobierno evaluar. regional está pues de que eso pertenece a una propiedad privada. Por eso, ahí es donde si no tienen planos, no van a poder de alguna manera iniciar su proceso judicial de prescripción, porque al notario no van a ir, van a tenerlo que hacer judicial. Entonces, ahí el gobierno regional es el encargado de verificar si cumple los requisitos para poder pedir este tema de visación de planos en estos casos. Ahora, el tema de la comunidad sobre propiedad privada, bueno, es un tema donde no está regulado dentro del tema de deslinde y titulación, pero sí está definido que cuando se quiere sanear una comunidad campesina de un área de mayor extensión y existe una propiedad privada inscrita, necesariamente se va a dejar como área en controversia para que esto lo solucione el Poder Judicial. Entonces, es Ya. un tema Lo que, netamente de carácter judicial. ya, lo que le quería preguntar, está bien, esa comunidad. Usted sabe que antes no había titulación de predios particulares. En Apurímac no había, y ese predio ha sido inscrito bajo nulidad de acto jurídico, toda su propiedad, sus, mm, sus testamentos protocolizados y todo. Ahí está, que pertenece a ellos. Ahora, a pesar de ello, la registral, o sea, no está registrado, pero está la nulidad de esa propiedad, ¿no? Que hubo problemas judiciales. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que registros públicos que anteriormente no existía para registrar predios rústicos, cómo se puede hacer si ya, o sea, para inscribir este predio rústico como propiedad privada, porque tiene toda la titulación exacta? Muy bien, para efecto de inscribir predios de esta naturaleza, primero se tiene que tener la escritura pública del área que se va a inmatricular, con una antigüedad de 5 años, primero. Segundo requisito es el plano, de alguna manera que tiene que ser, de alguna manera, aprobado por el gobierno regional. Hay un trámite especial que es un servicio no exclusivo, que está en la ley de formalización rural, 31145, que permite tramitar al privado, al particular, cuando tenga un título de propiedad o una escritura pública la visación de planos para que con esos dos elementos, el plano visado más el tema de la escritura pública mayor a 5 años, pueda solicitar directamente al registro la inmatriculación de ese terreno. Ese es el trámite que deberían realizar para el tema de inscribir este derecho de propiedad del tercero con escrituras públicas antiguas. Ya, ¿Correcto? doctor, pero Sí. solamente de 5 años. Si son anteriores, No, es mayor a 5 años, puede ser 5, 10, 15, 20, 50, 100 30 años. años, Pero 40 años, ya, claro, ya, es doctor, mayor a muchas 5 gracias. años, mayor a cinco Ya, años, así es. gracias. Ok, Edgar, Doctor, buenas noches, con sí, buenas todos los presentes, noches. muy buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente, doctor. Cuando una comunidad campesina que colinda con un predio privado, y lo siguiente, la comunidad hizo un trámite administrativo ante los registros públicos, falsificando firmas, documentos, y obtenieron un título a favor de ellos. Y no nos hicieron saber casi 30 años. Y recién me percato cuando inician un trámite administrativo ante los registros públicos. Ahí recién yo me percato que había existencia de un título a favor de ellos, pero ya ese firma, lo que han falsificado, ya tiene más de 30 años y vuelven a utilizarlo recientemente, hace 2 años atrás, para que puedan presentar ante los registros públicos. Entonces, ahorita, doctor, lo que se ha hecho una nulidad de acto jurídico, ya admitió el trámite. Y mi pregunta es, doctor, ¿se podría pedir alguna medida cautelar para que la comunidad, para que no pudiera vender el terreno? Uno, la Ah, otra pregunta, certificado de jurisdicción, ¿quién lo emite y cuáles son los procedimientos para emitir un certificado de jurisdicción? Digo esto, doctor, esta pregunta, porque el terreno está en límite entre dos provincias y entre dos distritos. Una parte pertenece al otro distrito,
a otra provincia y una parte del terreno pertenece a un distrito, a otra provincia también. Esa es mi pregunta, doctor. Dos preguntas. Ya, en la primera pregunta de este proceso judicial que ya iniciaste, lo que hay que hacer es anotar en la partida, en este caso de la comunidad, este proceso judicial. Es una medida cautelar dentro del proceso para anotarla en la partida y que si la comunidad vende, automáticamente va a jalar esta anotación de demanda judicial. Entonces es una forma de congelar y evitar justamente que el tercero pueda arrogarse el tema de tercero de mejor derecho. Entonces, es anotar esa demanda en la partida de la comunidad. Y en el segundo caso es el tema de la definición de los límites, es la Comisión de Límites del Congreso que define el tema de los límites con respecto a distritos, provincias. No es un tema ya de carácter municipal. Habría que ver exactamente cuáles son esos linderos, ¿no? Esos límites que están en controversia, habría que ver si están en controversia o no, pero eso lo define ya el Congreso a través de una ley que defina justamente definir el tema de los límites entre distritos y provincias. Correcto. Muy Doctor, bien. lo que pasa es que en cuanto de la segunda pregunta, Ujú. cuando han presentado un trámite ante los registros públicos, entonces hay registros públicos en esa escala de observación, lo digo lo siguiente, una parte del terreno está en otro distrito y una parte está en el otro distrito. Necesitamos certificado de jurisdicción. Eso lo ha pedido a los comuneros que han presentado. Entonces, la comunidad que hizo no, no sé si habrá solicitado al alcalde, pero hay un certificado de jurisdicción emitido por el alcalde que todo el terreno está perteneciendo solamente a un distrito. Así lo ha emitido. Entonces, ahora recientemente, como hice una investigación que había unos documentos falsos presentados ante los registros públicos, entonces, de que he consultado la mapa política del distrito, de dos distritos colindantes, entonces una parte sí está dentro de un distrito y una parte del otro distrito. Entonces, el alcalde parece que no ha ido al lugar mismo o no, no sé, no lo habrá revisado en plano para que pueda emitir ese certificado de jurisdicción correctamente, señalando que todo el terreno pertenece solamente a un distrito. Eso es lo que pasó. Claro, como te digo, para rebatir esto tendrías que pedirle al otro distrito un certificado también de jurisdicción sobre lo mismo, para ver hasta dónde van los límites y hasta dónde son reconocidos, para que exista esa contradicción y poder de alguna manera, bueno, a nivel registral no se pueden impugnar actos, ¿no? No existe oposición a nivel de calificación registral, pero sí a nivel del procedimiento judicial que estés realizando, ¿no? Debido a que justamente se están emitiendo documentos de favor o parcializados que están justamente yendo en contra de tu nulidad y eso te puede servir para tu nulidad, correcto. Y además ese tema de doble jurisdicción, de que una municipalidad te diga que sí y la otra también, justamente crea ese conflicto, ¿no? Que podría ayudarte en esto, en tu procedimiento judicial. Muy bien. Ya. Ok, Gracias, doctor. Muy amable, ok. doctor. José, ¿quién sigue, por favor? Doctor, José, sí, muy bien, buenas. dos Sí, preguntas nomás quiero hacerlo. En dígame. en un territorio comunal, la comunidad cuenta con títulos ancestrales y hay también, de todas maneras, hay conflictos con otras comunidades que pertenecen, como el que acaba de decir, pertenece a otras regiones. Pero estos títulos ancestrales ellos hacen valer, pero es necesario que se actualice con, con estos nuevos dispositivos, normas que tienen como reconociendo, porque ellos tienen reconocidos como comunidad, anteriormente los títulos ancestrales están como comunidades indígenas, comprados a los virreyes, pero ahora Claro. con esto que salido de normas están como comunidades campesinas. Ujú. Es uno. Dos, lo otro es, es una comunidad primero, antes de ser comunidad, fueron grupos campesinos, pero después se unieron los comuneros en diferentes lugares y se formó en comunidad campesina. Pero hubo uno que se hacía llamar presidente del grupo campesino y ellos hicieron una anulación prácticamente a la personería jurídica de la comunidad. Y el presidente de la comunidad se descuidó los asesores, no sé, lo dieron por percibido el Ministerio de Agricultura dando la aceptación quitando la personalidad jurídica. ¿Cuáles serían las opciones que se pueden tomar en esto hoy que han pasado
ya a manos de los gobiernos regionales que tienen toda la potestad de, ¿cómo se llama? De formalizarlos, ¿no? Ya, a ver, esta última pregunta primero. El tema de las de Junta de Campesinos, o Grupo de Campesinos en realidad, era una forma de reconocimiento de derechos de propiedad por parte, digamos, pues, de la Dirección de Reforma Agraria. Es decir, se les otorgaba terrenos, digamos, 1.000 hectáreas a un grupo de 20 personas. Ya, no era una comunidad campesina, era un No, grupo no, no. de personas, como personas naturales, que formaban justamente este grupo como copropiedad y se inscribían en registros públicos. Este grupo campesino no tenía existencia legal porque no tenía una personería. Ahora, ¿qué se está haciendo? Es decir, el gobierno regional toma competencia y tendría que emitir una resolución reconociendo al grupo campesino que actualmente es una comunidad, que este grupo campesino se transforma en comunidad campesina. Y a partir de esa inscripción, este terreno pasaría a nombre de esta nueva comunidad que se forma. Ese es el trámite que se está haciendo actualmente en el gobierno regional, ¿no? Ahora, lo contrario, una comunidad campesina que se transforme en grupo campesino, no hay casos de esos, ¿no? Porque ya nació la comunidad y tiene su territorio, ya definido. Ahora, la única forma de poder disponer de esos territorios es a través de una transferencia. Tendría que la Asamblea Comunal transferir los terrenos a este grupo de campesinos o a este representante de este grupo de campesinos para que ellos adquieran la titularidad, pero lo adquieren de alguna manera como asociación o por personas jurídicas, no como grupo de campesinos porque no tiene existencia legal. Correcto, pero todos los casos que me mencionas son parte de la competencia que tiene el gobierno regional sobre el tema de comunidades campesinas o sobre el tema de grupos, estos grupos campesinos que tienen en algunos casos titularidad inscrita. Correcto. La otra pregunta, José, ¿de qué era? Discúlpame. Sí, las comunidades campesinas antiguamente, te Ah, hablo de los eso, títulos ancestrales. Ya me sí, acordé. A ver, los títulos ancestrales son una forma de determinación de los territorios de comunidades. De alguna manera, muchas de las comunidades actualmente inscritas a nivel nacional se han inscrito en mérito a estos títulos ancestrales, para lo cual lo han inscrito directamente en el registro antes de la aparición, digamos, del Ministerio de Agricultura o directamente presentando esos documentos en el procedimiento de deslinde y titulación. Entonces, el procedimiento actual para inscribir esos títulos ancestrales es a través del procedimiento de deslinde y titulación, donde se toman en cuenta esos documentos, los linderos originales, para poder inscribir ese territorio comunal. Entonces, tendría que realizarse el trámite ante el gobierno regional. ¿Correcto? correcto, Muy correcto, bien. correcto. Ok. Muy bien, señores, hemos Gracias, llegado a la gracias. hora, entonces hemos tratado de contestar todas las preguntas y bueno, en la próxima clase vamos a tratar de ampliar un poco más el tema de las preguntas y respuestas. Muy bien, por mi parte, muchas gracias, muy agradecido a todos y hasta la próxima clase. Muchas gracias.